Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Rosa y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo el resumen de lecturas del mes de enero, donde os hablo de todos los libros que he leído este mes y donde además lo hago comentando los ordenados del peor libro al mejor libro. En este caso son 6 libros y debo decir que todos me han gustado bastante, así que empezamos. En el puesto número 6 tenemos La suma de todos los besos de Julia Quinn, que es el tercero en la serie Smith Smith. Esta serie es del subgénero romántica histórica y en cada uno de los libros se nos cuenta la historia de amor de un miembro de esta familia que se caracteriza porque las mujeres solteras de la misma están obligadas a formar parte de un cuarteto de cuerda. Y además es un cuarteto de cuerda que musicalmente hablando es bastante malo. Entonces, en este libro nos centramos en la historia de amor entre Sarah, que es una Smith Smith, y Hugh. Es un enemies to lovers, o más bien es un enemies to friends to lovers, que se caracteriza porque Hugh tiene una relación un poquito difícil con la familia Smith Smith, porque hace unos años mantuvo un duelo con Daniel, que es como el hijo mayor de esta familia, y el resultado de ese duelo fue que Hugh acabó con una pierna absolutamente destrozada. De hecho tiene que andar con bastón durante toda su vida porque el hueso no se soldó bien y el padre de Hugh acaba amenazando a Daniel de muerte y entonces Daniel tiene que huir de Londres. Entonces esto es como un gran escándalo, una desgracia para la familia y Sarah culpa a Hugh de, evidentemente, pues todas estas desgracias familiares y de todas las penalidades que han tenido que pasar los Smith Smith, especialmente su primo, su tía y su prima. ¿Qué pasa? Que la novela me ha gustado mucho. Creo que es la mejor de la serie, a falta de leer la cuarta. Creo que Julia Quinn sigue manejándose muy bien en el terreno de la comedia romántica histórica. Realmente este libro no cuenta nada. O sea, quiero decir, tiene unos personajes bien desarrollados, tiene un muy buen ritmo, creo que la química entre los dos protagonistas, el desarrollo amoroso, la parte de la comedia están muy bien, pero realmente no es un libro que sea excesivamente profundo. Bien es cierto que se habla de lo que puede significar para un hombre no sé si está ambientada en la Regencia o en la época victoriana, pero sí, un hombre de principios, mediados del siglo XIX en Londres, perteneciente a la nobleza, el hecho de ser una persona con discapacidad, como es el caso del protagonista, cómo se le consideraba menos hombre debido a esto, cómo tenía que enfrentarse a las críticas, a la expectativa de quizá no casarse nunca, de no tener una familia, de no poder continuar con el linaje, que era como lo más importante para un noble. Y en ese aspecto creo que Julia Quinn se ha marcado el libro igual más complejo o con más perspectiva de crítica social de toda la serie. Pero también os digo que no vayáis esperando que sea una novela romántica absolutamente profunda y complejísima, porque Julia Quinn hace comedias románticas históricas que pues son buenas, ¿vale? Porque cumplen perfectamente con su propósito y su función de una manera más que digna, pero que no son especialmente, profundas, digámoslo así, o no tienen ciertas aspiraciones críticas como puede ser el caso de otras autoras. Como digo, me ha gustado mucho. ¿Y para quién lo recomiendo? Pues lo recomiendo para todas aquellas personas que disfrutan de la comedia romántica histórica o de la romántica histórica en general, con toques de humor bastante bien conseguidos. En general le doy un 7,5 porque creo que ha sido una muy buena lectura y ya digo, el mejor libro por ahora de la serie. A ver qué me parece el cuarto. En el puesto número 5 tenemos Volver a casa de Gia Gassi, que fue un libro que leí en lectura conjunta y que ha sido para mí el primer acercamiento con esta autora procedente de Ghana. Ella es estadounidense, pero es de ascendencia ghanesa. No sé si he pronunciado bien el gentilicio, creo que sí. Y lo que sucede es que en Volver a casa he tenido como una contradicción, ¿no? Porque por una parte el libro me ha gustado mucho, pero por otra parte hubiese deseado más contexto histórico, sobre todo para mí, que no estoy muy familiarizada con la historia de Ghana. El libro básicamente es una especie de saga familiar donde partimos de dos hermanas que nunca llegan a conocerse y vamos conociendo tanto la vida de ellas como la vida de todos y cada uno de sus descendientes. Y a través de esas vidas, ¿no? Y a través de esos capítulos, porque cada capítulo es como la historia de un descendiente concreto y a lo mejor tiene como 10, 20 páginas, o sea que es cortito, lo que hace la autora es hablarnos un poco de la historia de Ghana, de la historia de los ghaneses, de qué supone el colonialismo, porque Ghana fue colonia inglesa, y sobre todo de cómo el racismo pervive a lo largo de las generaciones. Me ha parecido que tiene capítulos que son brutales
que tiene capítulos donde se hace una crítica muy afilada al racismo y a los estereotipos que, por desgracia, aún continúan a día de hoy. Y en general ya digo que me ha gustado mucho y creo que la autora además tiene una capacidad bastante interesante de hacer que te sientas identificado y de que sientas cariño por personajes a los que solo conocemos a lo mejor durante 10-20 páginas, ¿vale? Creo que esto es algo a destacar. Pero por otra parte me hubiese gustado algo más de contexto histórico, ya digo. Es cierto que todas las historias acaban haciendo que tú empatices mucho, son historias muy humanas, son historias donde se refleja el sufrimiento de un pueblo que lo ha pasado muy mal y son historias donde de nuevo te dan ganas de escupirte a ti misma como mujer blanca, bueno, de acribillar a hostias al hombre blanco, porque somos lo puto peor. Somos lo puto peor, de verdad. Bueno, en fin, que me ha gustado mucho, que os lo recomiendo, pero que no vayáis pensando que os van a dar una lección de historia de Ghana, porque se trata más bien de una saga familiar donde se nos cuentan experiencias y vivencias racistas, las consecuencias del colonialismo, pero desde un punto de vista más centrado en lo personal, en los personajes, en la familia, en la herencia. Muy, muy interesante la lectura y creo que voy a repetir con la autora porque me ha gustado mucho. Le doy un 8. En el puesto número 4 tenemos Prende fuego a la noche de Miriam M. Lejardi. Y, a ver, desde ya digo que yo con esta autora realmente no soy demasiado objetiva porque es la autora de uno de mis fanfics favoritos del universo de Harry Potter, que es Mortífago. Y desde que empezó a publicar libros con editoriales, incluso desde que empezó a autopublicar y a hacer sus cosillas no alejadas del mundo del fanfic, sus obras originales, yo la he seguido con bastante entusiasmo, porque creo que es una autora que escribe muy pero que muy bien y sobre todo que hace que sus historias sean muy cercanas al público. En Prende fuego a la noche tenemos una historia de fantasía urbana, que no sé si lo sabéis porque no sé si lo he mencionado alguna vez, pero es un género que a mí me tiene completamente fascinada. Además, en Prende fuego a la noche nos alejamos un poco de la urban fantasy ambientada en Estados Unidos y nos centramos en una fantasía urbana ambientada en Madrid, protagonizada por dos vampiros, o protagonizada más bien por una vampiresa y su mejor amigo, que están en un reformatorio para monstruos. Básicamente es como una especie de escuela donde enseñan a los que han sido transformados en monstruos, tipo pues vampiros, hombres lobo, hadas, a integrarse en la sociedad y a pasar desapercibidos. Creo que la historia está muy bien planteada desde el punto de vista del world building, de esta especie de sociedad del submundo que ya hemos podido ver en otros libros de fantasía urbana, como por ejemplo Cazadores de sombras, que igual es la saga más paradigmática de fantasía urbana o la que más me ha gustado a mí y más ha conectado conmigo. Y creo que esa subcultura está muy bien retratada por la autora, el world building está muy bien conseguido, se nota que es Madrid. Y esto es importante porque realmente la historia se siente que está desarrollada en España. No tenemos anglicismos, no tenemos interés por copiar lo que ya se ha hecho en Estados Unidos, no tenemos americanadas, se ambienta en España, los personajes han nacido en España y se nota. Se nota muchísimo por la forma que tienen de hablar, por la forma que tienen de expresarse. También está muy bien retratado el elenco de personajes a nivel generacional. Son gente de 19, 20 años y realmente tú te lo crees. Luego, por otra parte, me ha gustado mucho, como digo, el desarrollo de los personajes, de la protagonista, que es una vampiresa, de su mejor amigo, que es un perturbado mental. Y es que a esta autora se le da muy bien hacer a perturbados mentales. Quiero decir, es una alabanza, es un elogio, pero es que el mejor amigo de ella, que es, creo, el personaje estrella, empiezas odiándolo, siendo muy cargante, te resulta como muy pesado, pero acabas completamente fascinada por él. Y yo creo que eso también es algo a elogiar, la capacidad que tiene la autora de hacerte conectar con personajes que en este caso pues son grises, ¿vale? No son blancos o son negros. Y luego también tenemos por ahí a una humana que vendría a ser la tercera en discordia de este extraño triángulo, y la humana se ve secuestrada por estos dos vampiros que lo que están intentando hacer es huir de esta sociedad en la que están inmersos, ¿no? De este submundo, porque están en peligro de muerte. No voy a decir nada más sobre la sinopsis porque creo que lo mejor es que descubráis el libro por vosotros mismos y que os animéis a probar a Miriam M. Lejardi, porque para mí esta novela ha sido desde luego una de las mejores que he leído de ella.
Tengo que decir que para mí no supera lo que me hizo sentir con el fanfic de Mortífago, pero eso era un fanfic, esto es una novela original y la autora sinceramente va por muy buen camino. Yo necesito que haya segunda parte, o sea, en principio la historia funciona como autoconclusiva, pero necesito que haya segunda parte, porque además es que lo estaba pensando mientras leía. A esta señora se le daría genial escribir terror, porque las descripciones de algunas criaturas, como por ejemplo el vuelco que le da a las hadas, a las banshees, que bueno, aparecen como 3 niños que son como banshees y son criaturas entre adorables y horrendas. Entonces, las escenas gore, las escenas de batalla, las escenas así como de más canguelo, porque hay una ambientada en un manicomio con fantasmas, se le da muy bien escribirlas, se le da muy bien retorcerlo, hacer las cosas oscuras, como darle un giro macabro a estas criaturas de la fantasía. Me ha gustado mucho, de verdad que he conectado muchísimo con la historia y aunque en principio o durante las primeras 100 páginas o así no terminaba de engancharme en torno a la mitad o así, es que la historia pega un subidón tremendo, que me ha encantado, ya está. Y a este libro le he puesto un 8,5 porque, bueno, pues creo que se lo merece. En el puesto número 3 tenemos Los que se van no regresan de Shulen Dith, que no sé si lo habré pronunciado bien, por cierto. En este caso se trata de una novela de no ficción donde el autor nos cuenta su experiencia en una comunidad de judíos ortodoxos, los hasídicos o hasidíes, en New Square, en Nueva York. En concreto, el autor pertenecía a la dinastía Esber de los judíos hasídicos, porque hay como varias dinastías, y él, ya digo, pertenecía a la Esber. Me ha resultado muy interesante este libro, no solo porque no estaba familiarizada con la comunidad hasídica, sino también porque me parece una profunda reflexión sobre la fe y en especial sobre un tema tan complejo y personal como la pérdida de fe. Al final el autor lo que hace no es tanto hablarnos de cómo es su vida dentro de esta comunidad, que también evidentemente es una parte muy importante de la novela, sino que nos da motivos o nos da sus razones personalísimas sobre el por qué él decidió salir de esa comunidad. ¿Por qué él dejó de creer en Dios? ¿Por qué él dejó de sentirse como un hasídico y perdió su fe? Me ha parecido una lectura tremenda. Ha habido pasajes, sobre todo cerca del final, que me han parecido bastante duros y sobre todo sin que la intención del autor sea criticar o al menos ser especialmente destructivo con esta comunidad. Al final realmente es que cuando tú lees este libro no puedes dejar de pensar que esto es una secta. De hecho, en la sinopsis del libro se dice literalmente que es una secta. Es una comunidad que vive según sus propias reglas, con unos códigos de vestimenta bastante estrictos, y esto no es lo peor, los códigos de vestimenta, sino las reglas morales y conductuales tan absolutamente represivas por las que se rigen estas personas. Están totalmente apartados del mundo tecnológico. Para ellos la televisión es algo que es absolutamente profano y malvado. Tienen que comer un tipo de comida muy específica, pero muy específica, ¿vale? No estamos hablando de ciertas prohibiciones como la de no comer carne de determinado tipo, no, es que son reglas sobre cómo vivir tu vida bastante estrictas y sobre todo bastante limitativas en un mundo como el nuestro, donde pues está marcado por la globalización, que puedes estar más o menos de acuerdo con el derrotero de cómo funciona el mundo, pero sin duda lo que se plantea en este libro es de auténtica pesadilla. También, se habla sobre la represión brutal que sufren las mujeres, y eso que el autor es un hombre, pero claro, se vio obligado a casarse muy joven, con un matrimonio, por supuesto, concertado, donde apenas se ven unas, pues a lo mejor 4 o 5 veces antes de casarse. Es que es bastante bestia la cosa. Las mujeres no pueden estar en el mismo sitio que los hombres, la vida religiosa pública está reservada solo para los hombres, la casa es territorio de las mujeres no van a la sinagoga, las mujeres no participan de los ritos públicos o solo de ciertos ritos públicos más relacionados con su rol materno. Es tremendo. O sea, un hombre no puede mirar a una mujer porque es como la tentación. Es bastante terrible todo. Es, vamos, demencial. Y claro, el autor reflexiona sobre cómo al final él sintió curiosidad por cómo era la vida fuera de su comunidad, y esa curiosidad le hizo darse cuenta de lo muy limitada que era su existencia.
Os pongo un ejemplo, este hombre tuvo muchos problemas a la hora de encontrar una salida en el mundo laboral, vivía de subvenciones, vivía de ayudas, de subsidios constantes, es una comunidad completamente endogámica, es bastante flipante el hecho de que este hombre se sorprendiese por las cosas más comunes, o que una persona que vive en el mundo moderno pues ve totalmente normales y lógicas, ¿no? Pues como su pan de cada día, pues para él eran una constante sorpresa. Y como os digo, a la hora de encontrar trabajo se vio muy limitado porque su educación estuvo completamente enfocada en lo que es el aspecto religioso, entonces tenía unas limitaciones bastante tochas a la hora de encontrar un trabajo, y cómo poco a poco él se dio cuenta de cómo era su vida, de lo que se le estaba haciendo a su gente, y él decidió salir de ahí. Y eso además le causó unos perjuicios increíbles. El más doloroso de todos ellos, igual el no poder ver a sus hijos, que al final lo acaban rechazando, porque él está fuera de la comunidad, y como está fuera de la comunidad es un hereje. De hecho, él no se va voluntariamente, entre comillas, porque en realidad es un poco sí pero no, sino que a él lo echan porque lo consideran un hereje, por cosas tan absurdas como, por ejemplo, leer libros de la biblioteca, ver la televisión, tener ordenadores, en fin, es que es una locura, una locura. Bien es cierto que ella tenía una crisis de fe, él había dejado de creer en Dios, pero es que la parte en la que cuenta cómo un tribunal judío, y luego además un tribunal civil, ojo, le impidió ver a sus hijos porque se consideró que era una mala influencia para ellos. O sea, el poder que esta comunidad tiene en ciertos países, sobre todo en Estados Unidos, la capacidad de influencia que tienen, el poder económico que manejan y el hecho de que les dejen hacer y deshacer en auténticas barbaridades, es que me parece demencial. O sea, es que me parece demencial. Muy bueno. Si queréis saber más sobre pues una corriente del judaísmo ortodoxo como es el hasidismo, yo lo recomiendo, os va a impactar mucho, y además es un libro que podría ser bastante más despreciativo con lo que está criticando, pero yo creo que el autor lo hace con una elegancia, hablando siempre de su experiencia personal sin querer causar dolor a nadie, que a mí me pareció súper admirable, sobre todo porque, pues es una barbaridad lo que cuenta. Así que este libro se lleva un merecido 8,75, porque, en fin, maravilla. Y ahora vamos con el puesto número 2, que es Cómo no enamorarse, de Miriam M. Lejardi. Y es que aquí repite la autora de Prende fuego a la noche. Cuando yo terminé de leer Prende fuego a la noche, de hecho, me embarqué inmediatamente en la lectura de esta novela. Para mí es una novela que tiene un valor sentimental bastante intenso, porque la autora, a ver cómo lo explico. La autora hizo esta novela en base a cierto fanfic que escribió ambientado en el universo de Harry Potter y que estaba protagonizado por dos personajes que son secundarios, apenas están desarrollados por J.K. Rowling, y ella los hizo suyos por completo, ¿vale? Que son Pansy y Adrián, que son dos Slytherin, que como digo son personajes súper secundarios del universo de J.K. Ella los cogió, los emparejó en un fic o en un spin-off de su fic más largo, Mortífago, y a partir de ahí pues el fandom estalló, nos hicimos todos fans de esta pareja, y ella decidió que iba a escribir un libro, ¿vale?, con estos personajes que en realidad son suyos, ¿vale?, y iba a hacer una especie de realidad alternativa de su propio fanfic, y así nació Cómo no enamorarse. En este libro se nos cuenta la historia de Nora, que vendría a ser como Pansy, o como la Pansy de Miriam, porque realmente Pansy es un personaje que, como digo, no está desarrollado por J.K., y lo que vemos de Pansy en el fic de Miriam es lo que ha creado la propia Miriam, ¿vale? Y vendría a ser Nora un trasunto de, como digo, de Pansy, y es una chica que pues vive en Madrid, en un pueblecito cercano a Madrid, tiene 19 años, está empezando el primer año de universidad y está en un momento de su vida en el que no sabe muy bien qué quiere hacer, porque ella está estudiando ADE, ella no se siente muy conectada con su carrera, de hecho se siente bastante poco conectada, está ahí un poco porque su madre espera que continúe con el negocio que ella tiene, que es una papelería. Y bueno, en realidad ella está bastante descontenta con lo que está haciendo, no sabe cuál es su lugar, está un poco perdida, y nos cuentan la historia que tiene con Adrián, que vendría a ser pues el otro personaje del fic de Mortífago, o un trasunto de ese personaje que casualmente también se llamaba Adrián, ¿vale? Entonces, este Adrián es el vecino de Nora y también es el hijo de la mejor amiga de su madre. Desde que son niños están acostumbrados a verse y tienen como una relación que en la mente de Nora es una relación de odio,
pero que en la mente de Adrián es una relación de colegueo un poco extraño, donde él la chincha, pero no la chincha en plan tóxico de mierda, no, la chincha porque él es un poco vacilón. Es un personaje muy adorable porque es muy amable, tiene muy buen fondo, es un poco pasota, pero le gusta vacilar a la gente, ¿no? Y ella, que se pica enseguida, pues tienen esa relación tan graciosa, tan divertida. Y entonces la historia básicamente es una historia romántica, es decir, es una historia donde se nos cuenta cómo la relación de Nora y Adrián pasa de un enemies to friends to lovers, con la peculiaridad de que la autora aprovecha para hacer a su personaje masculino aromántico. El aromanticismo es algo que yo nunca había visto retratado en ninguna novela romántica y creo que la autora lo hace súper bien. Vamos, es increíble la representación, lo bien hecho que está, cómo el personaje habla de cómo se siente, cómo habla de lo que para él significa el querer a alguien y cómo la autora lo hace sin ningún tipo de juicio al respecto y cómo intenta además que el resto de personajes comprendan esta forma que tiene el personaje de ser y no lo juzguen en ningún momento. Me gustó muchísimo la representación que se hace del romanticismo. Es la primera vez que la leo y no estoy muy familiarizada con ella, pero a mí me parece que está muy bien y desde luego que es pero que muy respetuosa. Otra parte que me gustó mucho de la novela es que está ambientada en España. Sí, por primera vez tenemos una novela New Adult ambientada en España y no en Estados Unidos, porque todas las novelas románticas estilo así, New Adult, que yo he leído se ambientan en universidades de Estados Unidos y aquí la vida universitaria no es tan importante, tiene presencia porque los jóvenes van a la universidad, pero es que está ambientado en España donde no hay fraternidades ni mierdas, ¿vale? O sea, los protagonistas viven en sus casas con sus madres. Y a mí esto me parece maravilloso, porque además los personajes actúan plenamente de acorde a su edad y además a lo que es esa generación en España. Luego, aparte, la autora tiene un sentido del humor maravilloso. La protagonista, Nora, de verdad, tiene unas ideas de olla, tiene unas ideas, tiene una cabeza que dices, hija mía, de verdad, ¿cómo tienes esas ocurrencias? Yo me reía en voz alta sin parar. Eso sí, la protagonista es súper imperfecta, algo que también me ha gustado mucho, es súper egocéntrica, muchísimo, y además la autora es perfectamente consciente de estos defectos y en ningún momento te los endulza. Y luego aparte el protagonista es muy poco héroe de novela romántica, ¿vale? No por el tema del romanticismo, que es cierto que yo nunca lo había visto en ninguna novela de este género, sino porque es un protagonista como muy pasota, como que realmente es muy majo, es un tío que te lo comes porque es estupendo, sinceramente, pero es un señor que es, pues sí, es que es como muy pasota, ¿sabes? Como muy pasota y me flipa porque además tiene una relación de amor-odio, pero que realmente no es, como digo, nada tóxica, cero problemática, y si es problemática es más por ella que por él, que suele ser a la inversa, y tampoco, que aquí no hay faltas de respeto y no hay mierdas que tú dices, no me creo esto, no. Que me ha encantado. Que me ha gustado mucho, tiene 408 páginas y me lo he leído en 4 días y porque no he podido leérmelo en menos porque tenía que trabajar y tenía que hacer vida y en fin esas cosas, pero que si no me lo habría leído en un suspiro. Menudas escenas. Y además es que otra cosa que me gusta mucho de esta autora es que describe las escenas de sexo de forma muy realista. No está para nada idealizado. La primera vez que se acuestan, los primeros escarceos sexuales que tienen entre los dos, es que son completos desastres, que no siempre tienen por qué ser así, pero a veces lo es, y la autora lo cuenta. Y es que además la primera vez que tienen relaciones, es que es una escena donde hay de todo, hay torpeza, hay risas, hay realismo, realmente te lo crees. Son personajes que están muy vivos y son situaciones que están también muy vivas. Así que, increíble, chapó. Además, ya sabéis que yo soy bastante poco fan de la primera persona y aquí el libro está narrado en primera persona desde los 2 puntos de vista, desde el de Nora y desde el de Adrián. Y está muy bien, las voces están perfectamente diferenciadas, que es algo que yo siempre critico en la primera persona, sobre todo cuando es multipoz, que hay veces que las voces de los personajes son súper similares. Pues aquí no. No, es que tú perfectamente podrías tapar el nombre de quién narra cada capítulo y leyendo la primera página, leyendo incluso el primer párrafo, te podrías dar cuenta perfectamente de quién es el que está narrando, porque está muy bien hecho. Así que mis 10. Este libro se lleva un 9, porque es maravilloso. Leed a Miriam M. Hardy y, por cierto, yo necesito que haya segunda parte. De hecho, yo ya tengo mis teorías de quiénes van a ser los protagonistas de la segunda parte.
Y si hace lo que yo creo que va a hacer, es que esta mujer de verdad se va a coronar porque es una voz divertida, es una voz fresca y es una voz original en materia romántica. Y eso no es tan fácil de encontrar. Mira que yo soy muy fan del género, pero a veces hay arquetipos, hay tópicos de los que nos cuesta separarnos. Pues aquí ha llegado una autora española para decir no. Yo quiero hacer las cosas de forma diferente y me parece estupendo. Chapó. Y ahora vamos con el puesto número 1, el mejor libro que he leído este mes y probablemente uno de los mejores libros que voy a leer en todo el año porque le he cascado un 10. 5 de 5 estrellas en Goodreads, amigos, sí. Estoy hablando de Blonde, de Joyce Carol Oates. Es la primera vez que leo a Joyce Carol, una autora emblemática, una de las grandes autoras, yo creo, vivas. Y en Blonde nos encontramos con una especie de ficción de la vida de Marilyn Monroe. No es una biografía de Marilyn Monroe, y esto tiene que quedar súper claro. De hecho, al principio de la novela hay una nota de la propia autora donde te dice que no hay que tomarse Blonde como una biografía de la actriz, porque no lo es, ¿vale? Es una especie de ficción de su vida donde la propia autora reconoce que cambia ciertos aspectos en aras de esa ficción y donde sí que se habla pues de episodios emblemáticos de la vida de la actriz y donde además se intenta profundizar en su psicología. Y no solo se intenta, se consigue de forma brillante. Blonde es una patada al Star System. Es una crítica enorme a ese sistema de estrellas del Hollywood más clásico, donde básicamente los actores y las actrices eran explotados por productores y por productoras que sacaban dinero de ellos. Y es tremendo ver cómo Marilyn Monroe recaudó un montón de dinero, dio un montón de dinero a esa productora y ella ganó apenas poquísimo dinero en su propia vida. O sea, el dinero que iba para ella era escaso. Casi todo se lo quedaba la productora. Es tremendo. Es que casi es un sistema de esclavitud. Es flipante. Además, es que te encorsetaban en un personaje, en este caso en el mito de la rubia tonta tía buenorra, ¿vale? Que era el personaje en el que encasillan a Marilyn Monroe, y realmente es que tu vida se reduce a eso, no te puedes salir de ese guión, porque si te sales de ese guión ya no te quieren. Y precisamente de eso habla Blonde también, de la necesidad de ser querida. El retrato de Marilyn Monroe como una niña víctima de una madre abusiva y soltera, que no conoció nunca a su padre, que siempre tuvo ese sueño, esa esperanza de llegar a conocer a la figura paterna, que estuvo constantemente buscando cariño debido a que tuvo una infancia de mierda, debido a que desde muy niña estuvo en orfanatos, en casa de acogida. Es que es tremendo esa búsqueda constante de cariño, de aprobación, y cómo en cierto modo ella encuentra o satisface esa necesidad formando parte del Star System. Es decir, ella no ha encontrado o no encuentra en su vida personal que la quieran o no satisface esa necesidad de cariño y afecto, y la acaba buscando en el cine, en el hecho de que al ser Marilyn, porque ni siquiera se llamaba Marilyn, se llamaba Norma Jean, ¿vale? Le obligan a cambiarse el nombre por Marilyn. Al ser Marilyn, todo el mundo la quiere, el espectador la quiere, los hombres la quieren, la desean, levanta multitudes. Entonces ella se alimenta de ese cariño, pero al final es un cariño que no recibe reciprocidad. Ella no recibe cariño, porque ni siquiera está siendo ella misma. Y es tremendo y desolador acercarnos a esa vida tan desgraciada. Ya digo que no es una biografía, pero es que, en cierto modo, creo que tuvo que ser muy parecido a lo que nos cuenta Joyce Carol en Blonde. Es tremendo ver cómo la única persona que la quiso fue su abuela y muere cuando es una niña. Las relaciones con los hombres, de verdad, es que es... Bueno, tiene unas escenas el libro duras, pero duras. Además es un libro muy atrevido. Es que es un libro muy atrevido. O sea, la parte final, lo que se insinúa sobre cierta figura muy importante de la historia estadounidense, que los que estéis familiarizados con la vida de Marilyn Monroe ya sabréis quién es, no se dice en ningún momento su nombre. Se refieren a él a través de su cargo, ¿no? Que es algo que hace Joyce Carol cuando habla de deportistas, de gente que estuvo relacionada con Marilyn. No dicen su nombre, me imagino que para no meterse en problemas de difamación, pero sí se refiere a ellos de tal forma que el lector sabe perfectamente de quién está hablando. Y cuando habla de esta figura tan relevante, atrevidísimo lo que hace. O sea, bueno,
el final, la última parte del libro, cuando ella ya está entrando en un bucle de destrucción mental, donde ella va a todos los rodajes, a todos los estrenos de las películas, absolutamente drogada, borracha. Es que hay partes de su vida que en la novela ni siquiera recuerda, porque iba tan colocada, iba tan empastillada, que es que ni se acuerda de lo que le hicieron, de lo que pasó. Es que, bueno, es tremendo. Además, también me parece increíble ver cómo al final ella misma se desdobla. Ella es Marilyn, ella es todos y cada uno de los personajes que Marilyn interpretó, y por otro lado está Norma Jean. Es que ella es muchas yos al mismo tiempo, y al final eso acaba pasándole factura a nivel mental. Por eso digo que esa última parte del libro realmente es una parte que está muy enfocada en describir ese estado de enajenación mental. Yo no soy para nada fan, de hecho odio bastante el empleo de la palabra locura, pero nunca en ningún libro había leído con tanta nitidez y una descripción tan angustiosa y al mismo tiempo exacta lo que probablemente sea la enajenación mental. Lo que hace Joyce Carol Oates en esos momentos últimos de la vida de Marilyn, cómo narra y describe cómo perdió literalmente la cabeza. Es que es aterrador. Es aterrador y es flipante. Es que te quedas sin palabras. Lo que hace esta mujer en esta novela es que es una proeza. Es una proeza. Yo no había leído jamás un libro así. Es que es tremendo. Es que es tremendo. La forma de escribir de esta autora, una cosa. Que la perfección es que tiene que ser esto, porque no queda de otra. Ahora sí, avisado quedáis. Aquí no vais a encontrar nada del glamour de Hollywood. Muy al contrario, vais a encontrar un retrato psicológico de una mujer a la que nadie quiso nunca bien, que no se quiso ella misma tampoco, que no tuvo jamás las herramientas para desarrollar una vida emocional y mental estable, y cuya vida fue una constante desgracia. Retrato psicológico de primera categoría, crítica al Star System, crítica al Hollywood más clásico, que aparece todavía como algo mitificado y que debió ser una putada horrible, sobre todo para la gente que vivió en ese Hollywood clásico, y especialmente para las mujeres, porque eso es otra cosa que hace genial Joyce Carol Oates. En este libro, casi todos los personajes masculinos que aparecen son unos mierdas. Es que no se salva ni uno, amigo, ni uno a lo mejor, dos como mucho. Tremendo, tremendo. Es que es increíble ver cómo desde que ella era adolescente, desde que era una cría con 14 o 15 años, los señores mayores no la veían como una niña, ya la veían como carne. El machismo, el sexismo de la industria, los abusos a los que fue sometida. Qué patada más gorda y qué crítica enorme mete la señora Oates. Increíble, increíble. Yo de verdad... Mira, ya tengo cargado en el Kindle otro libro de esta mujer, que fue de los Mulvaney, y ya me he comprado, ¿vale? Zombie, que es un libro que ganó el premio Bram Stoker, está catalogado como terror y publicado por la biblioteca de Carfax, que estoy coleccionando todos los libros de esta editorial porque me tiene loca, y ya os hablaré de ella, ¿vale? Porque mi plan a corto plazo es comprarme todos los libros de esta biblioteca y leérmelos, pero ese es un plan ya más a largo plazo, el de la lectura. Así que nada, bueno, que Blonde se lleva un 10 porque... En fin, es que no concibo darle menos nota a este libro. Es que, de hecho, no tiene sentido la nota con este libro. No hace justicia. Es que es enorme, es bigger than life. Que lo leáis. Que son 900 y pico páginas, casi 1000 páginas. Pero que merece la pena que... Sin palabras. Es que sin palabras. Obra maestra. Ya está. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que no os haya aburrido y ¡hasta luego!